alimentas, con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con vosotros. El otro día, el miércoles de ceniza, el Señor nos presentaba el programa para este tiempo de la Cuaresma: oración, limosna y ayuno. Sobre este último punto nos quiere volver a hablar hoy el Señor, así que empecemos por reconocer delante de Él nuestro excesivo apego a las cosas de este mundo que nos impiden descubrir y anhelar lo que hay allá, junto a la derecha del Padre, donde está Cristo sentado por los siglos. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, continuar las obras de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia, para que la práctica que observamos externamente vaya acompañada de la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Ese es el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno? ¿Día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa.
lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Poco antes de este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio, nos narra el evangelista la conversión de San Mateo y cómo posteriormente invita a Jesús y a los discípulos a comer en su casa con un grupo de los mismos de su profesión, publicanos. Y entonces las críticas llovieron por parte de los fariseos. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos? Jesús les recordará que ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, a la conversión. Ahora a continuación son los discípulos de Juan Bautista los que se acercan a él y este le plantea otro problema. ¿Por qué no ayunáis si nosotros ayunamos varias veces en la semana? La respuesta de Jesús no contesta directamente a la pregunta, no les dice que ellos no ayunen. De hecho, Jesús había pasado en el desierto al comienzo de su ministerio 40 días de ayuno riguroso. No, les da otra razón que ellos no ven, no descubren. Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Con ese guardar luto, Jesús está aludiendo a la forma en la que entendían ellos el ayuno. Cuando el miércoles escuchábamos la llamada de Jesús y el programa que nos ponía para la Cuaresma, al hablar del ayuno decía: no ayunéis como los fariseos, que ponen una cara triste, larga, para que se note que están ayunando. Y es que, por lo que se ve, en el pueblo judío identificaban ayuno con tristeza. El ayuno les ponía tristes y la tristeza era la que les invitaba al ayuno. Y, sin embargo, como ya hemos escuchado en la primera lectura, en esa tremenda acusación que lanza Isaías contra el pueblo de Israel, también ahí se les dice que su forma de ayunar no agrada a Dios. Cuando se entiende el ayuno como un absoluto, como algo que de por sí mismo tiene valor, se están equivocando. Recordemos, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano que fueron al templo a rezar. El fariseo le presenta a Dios la factura, diríamos, la factura por todo lo que él hace, respondiendo a las normas de la ley. Entre esas cosas dice:
ayuno 2 veces en semana. Jesús va a terminar diciendo que este hombre no salió de allí agradando a Dios. No porque no fuera verdad lo que decía, sí, seguramente sí, pero en cuanto al ayuno seguramente no lo hacía con el espíritu con el que Dios les pedía el ayuno. Lo hacía por presumir, por darse valor a sí mismo, presumir de que él es cumplidor de la ley, y eso es lo que le mata. Porque si algo podemos hacer de bueno, no podemos atribuirnos el mérito a nosotros mismos, sino a Dios, que nos lo sugiere y nos da la fuerza para realizarlo. Aquí esta gente está entendiendo también el ayuno como una forma de manifestar tristeza. Por lo tanto, eso, dice Jesús, es incompatible con el hecho de que el esposo está con ellos. El esposo, el amigo, de alguna manera es una velada acusación a los discípulos de Juan el Bautista que no han reconocido a Jesús como el Mesías, como el esposo, el que había de venir. No le han reconocido, por eso ellos no se alegran, mientras que los discípulos sí tienen a Jesús con ellos y se alegran. No es momento de estar tristes. Y Jesús anuncia, llegará un momento en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. De cualquier manera, el ayuno no es, como decía, un valor en sí mismo, sino solo en la medida que nos sirve para ayudarnos en nuestra prosecución del bien, en nuestra conversión. Esas palabras durísimas que hemos escuchado de parte de Dios y por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel, le muestran al pueblo de Israel la doblez de lo que hacen, de sus actitudes religiosas. Y no olvidemos que en gran parte esto se debe a la condición humana. Por lo tanto, también nosotros caemos en cosas parecidas. No me agrada vuestro ayuno, porque ayunáis cometiendo pecados. Ayunáis mientras asesináis, mientras negáis el sueldo al que lo necesita, etcétera, etcétera. Ese no es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero es este. Y realiza una serie dice una serie de actos que son los que son agradables a Dios, actos de misericordia en definitiva, las obras de misericordia. Y es que esa es la finalidad fundamental del ayuno. El ayuno, como el privarse de dormir tanto, como el privarse del comer tanto, como el privarse del sexo, etcétera, todo eso entra a formar parte del programa general que Jesús nos pone como condición para seguirle. La hemos escuchado también estos días. Si alguno de vosotros quiere venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Negarse a uno mismo es ser sobrio en la vida, no dejarse llevar por todo lo que a uno le apetece. Ser capaz de decir no a una serie de cosas, unas malas, por supuesto, pero otras incluso también buenas, no son malas de por sí, pero una persona que vive su vida de manera regalada, en la que todo el rato está cediendo a sus caprichos, se hace débil de voluntad y por lo tanto incapaz de decir no a la tentación. Se hace incapaz de amar, porque para amar hay que renunciar, hay que sacrificarse, lo mismo para amar a Dios que para amar al prójimo. Sin renuncia y sin sacrificio no hay amor auténtico ni verdadero. Todo lo que sea imaginarse el amor como una especie de nube rosa romántica es caer en el error y en el vacío. Eso no es el amor auténtico. El amor de verdad sólido, sobre el que se puede construir una familia, una sociedad, un orden mundial, se basa en el aprecio y el respeto auténtico a las otras personas. Cuando eso se pierde, pues pasa lo que estamos viviendo hoy, no solo por la cuestión de la guerra, sino por todo, los problemas en la familia, los problemas en la sociedad. Se ha perdido
la noción de que el amor al prójimo es fundamental. Desde el momento en que se da la espalda a Dios, ya cualquier cosa es posible, porque sin Dios, digan lo que digan, no puede haber una auténtica ética, una auténtica moral. El Dios el que la fundamenta, si no, queda reducido al capricho de cada uno. Por lo tanto, qué importantísimo es el descubrir que sí, tenemos que renunciar, tenemos que decirnos no, y en el campo de la comida, en el campo del dormir, de los caprichos, tenemos que decir no en muchas ocasiones, porque eso nos fortalece en la voluntad y nos ayuda a estar en esa actitud de renuncia, de sacrificio fundamentales para poder amar a los demás. Entonces, si renunciamos por esa razón, estaremos en condiciones de, como decía Isaías, desatar los lazos injustos, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, etc. Entonces, dice, surgirá tu luz como la aurora. Y esto es también lo que en definitiva persigue Cristo cuando habla del ayuno. El ayuno es fundamentalmente para reconocer al esposo en las demás personas. Al esposo hay que obsequiarlo, hay que hacerlo feliz. Y por eso me quito a mí incluso lo que yo necesito para dárselo al esposo. El esposo es el rostro de Cristo que hemos de ver en cada prójimo, en cada uno de nuestros hermanos. De ahí que el ayuno esté absolutamente relacionado con la caridad, con la limosna. Y de hecho, las tres cosas que nos planteaba Jesús como importantes están muy relacionadas, porque sin oración, sin espíritu de fe que alimenta la oración, es imposible el descubrir que necesitamos renunciar a tantas cosas para amar al hermano. Sin esa renuncia, por mucho que tengamos buena intención, no seremos capaces de amar, de verdad, de donarnos, de entregarnos. Y sin esa entrega no habrá oración que sea auténtica, no habrá fe que sea una fe de verdad. Es, por lo tanto, todo un conjunto de cosas las que hemos de vivir y, por lo tanto, todo un programa de conversión. Para quienes quizá piensan que lo de la conversión va por otras personas, por los que están muy, muy lejos de Dios, que también va por ellos, por supuesto, claro, pero no va solamente por ellos, sino por los que a veces nos creemos que estamos muy cerca de Dios y quizá no lo estamos tanto, porque nos falta precisamente esta unidad de vida, esta autenticidad en nuestra entrega a lo que Dios realmente quiere y realmente nos pide. Llegarán días en que faltará el esposo, serán días de ayuno. El esposo físicamente no está con nosotros ya, pero sí está, como decía hace un momento, en el rostro del hermano. Y por lo tanto, por él y para él tenemos que ayunar, para ser capaces de entregar más, de dar más, de amar más. Desde el fondo del corazón, oremos a nuestro Padre, compasivo y misericordioso. Por la Iglesia, para que toda ella aproveche este tiempo de gracia y de salvación, para volverse hacia Dios, escucharle y obedecerle, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, para que con su ministerio ayuden al pueblo de Dios a arrepentirse de las caídas y a levantarse de nuevo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la conversión del mundo, especialmente por sus dirigentes, para que en esta hora difícil dejen a un lado los planteamientos egocéntricos
y valoren, por encima de todo, la paz y el respeto a las personas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los bautizados que se han alejado de Cristo y de su Iglesia, y por los que han perdido la fe, para que Dios les permita ver su error y se dejen ganar por la misericordia divina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, para que en su dolor no olviden a Cristo, que ha sufrido por nosotros, tomen su cruz de cada día y lo acompañen gozosos en su camino hacia la gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que encontremos en la renuncia y el sacrificio una ayuda para estar disponibles para los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acuérdate, Padre, de que tu Hijo tomó nuestra carne para hacernos agradables a ti. Ayúdanos en nuestro camino de conversión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal, que vuelva más aceptables a ti nuestros corazones y nos haga más diligentes en la penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor,
que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y su resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, Emilia, Martín, José Carlos, Alfredo, Leonardo, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Orar, como ayunar, como dar limosna, siempre tiene que ser desde el fondo del corazón, con toda sinceridad. Oremos, pues, como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los auxilios de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios de misericordia, que tu pueblo dé continuamente gracias por tus maravillas y teniendo presentes mientras peregrina los antiguos preceptos, merezca llegar a contemplarte eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Mañana sábado 5 de marzo, desde las 11 de la mañana, 13 les ofrecerá la misa de toma de posesión de Monseñor Santos Montoya, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, como nuevo obispo de Calahorra. Por este motivo, mañana no les ofreceremos la Santa Misa desde esta Basílica de la Concepción ni el rezo del Santo Rosario. Podéis ir en paz. Que quitas el pecado del mundo, por tu pasión, libéranos, Señor.